Bien, la batalla por las clases. En plena pandemia, el gobierno está ultimando detalles para la presentación ante la Corte Suprema de Justicia por lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires. Estamos comunicados con la secretaria de Legal y Técnica, con Vilma Ibarra. Muchas gracias por atendernos hasta ahora. ¿Nos escucha bien? Sí, los escucho bien. Un poquito bajito, pero los escucho bien. Perfecto. Acá desde el patio de las Palmeras, en la Casa Rosada. ¿Cómo estás? Perfecto, todavía trabajando a esta hora. Bueno, principalmente cómo viene esa presentación que se va a hacer mañana y qué es lo que va a plantear el gobierno nacional. No, la estrategia judicial no es competencia de la Secretaría Legal y Técnica. Nosotros ya dijimos que vamos a hacer los caminos institucionales correspondientes, porque vamos a defender la competencia del gobierno nacional, gobierno que fue elegido por la gente en elecciones democráticas para establecer las políticas de salud pública de la Argentina. Nosotros repetimos, estamos en una pandemia que ha causado escenas y situaciones dramáticas en el mundo. Tenemos una segunda ola en la Argentina que, como escuchamos recién, mucho más grave que la primera, que afecta con mucha más virulencia, con contagios más rápidos, afecta también a personas jóvenes. Han crecido mucho los contagios en gente joven y hay un consenso científico internacional de todos los epidemiólogos, que es que a medida que aumenta la circulación de gente, aumenta la circulación del virus, y nosotros tenemos un crecimiento exponencial en las curvas de contagios y la velocidad del crecimiento de esa curva es más rápida en el AMBA. Entonces, bueno, hemos tenido que tomar medidas muy rápidas que no son educativas, no ingresan en el ámbito educativo, sino que se vinculan con la salud pública. Y quien está llamado a cuidar la salud pública es el gobierno nacional. El virus no reconoce límites políticos, no separa en la General Paz. Ya vimos el año pasado que los contagios empezaron muy fuertemente en Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, y se fue extendiendo y llegamos a tener problemas muy serios en casi todos los lugares del país. Entonces tenemos que tomar medidas rápidas. Cuando la curva se dispara y está tan tenso el sistema de salud, tenemos que evitar que se desborde. Esto es una responsabilidad del gobierno nacional y el gobierno nacional no va a abdicar en su decisión de cuidar la vida y la salud de los habitantes y las habitantes de la Argentina. Así que queremos disminuir la velocidad de los crecimientos de los contagios, necesitamos que la gente circule menos, la cantidad de gente que circula por el movimiento de la educación presencial es muy alta, así que queremos pasar por 15 días, y así se ha tomado la decisión a través de una norma federal, a una forma virtual para que los contagios pueda achatarse un poquito esa velocidad en el crecimiento de los contagios, porque lo que no queremos correr el riesgo es que se desborden los sistemas de salud y tengamos que pagar esto con la vida de argentinos y argentinas. Ibarra, según lo que usted está relatando, la disposición del gobierno nacional era que hoy no hubiera clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires, sin embargo las hubo. Hoy tendría que haber habido solamente clases virtuales. ¿Hubo ahí un error de cálculo? ¿Nunca imaginaron que el gobierno de la ciudad podría haber desplegado tanta batería de medidas ante distintos fueros de la justicia para dar vuelta a una decisión que, como usted bien dice, tiene que ver con lo epidemiológico y no con lo educativo? No, yo no creo que sea un error de cálculo, yo creo que hubo una enorme imprudencia en una Cámara Contencioso Administrativa local. O sea, fíjese que una Cámara Contencioso Administrativa de una ciudad tomó la decisión de no implementar una medida de una norma federal, que es una norma contemplada en la Constitución para casos de necesidad y urgencia, precisamente como es una pandemia.
Y es muy preocupante que el jefe de gobierno se haya montado sobre eso, porque eso además ha causado un enorme desasosiego en la sociedad, en las familias, en los chicos, en las chicas, en los adolescentes y las adolescentes, y estamos ante una situación que yo creo que hay que llevar calma. Nosotros vamos a seguir gobernando para cuidar la vida y la salud, estamos llamados a eso, no vamos a politizar la pandemia de ninguna manera. Sabemos que es un año electoral, pero nuestra prioridad es cuidar la vida y la salud de las personas y cuidar también la economía, porque fíjense una cosa, escuchamos decir que envenenábamos a la gente con la Sputnik. El presidente de la Nación tuvo una denuncia penal de una de las principales dirigentes de la oposición diciendo que envenenábamos a la gente con una vacuna que hoy reclama el mundo y que es una de las más eficaces. Nos dijeron, obviamente, que no iban a que había que hacer una resistencia civil a las medidas. Nos han dicho antes de conocer las medidas que iban a cumplirlas. Hemos tenido a la presidenta del PRO protestando frente a Olivos por las medidas para cuidarnos. Queremos cuidar la economía. Nos dicen que restricciones en el ámbito privado no, en la actividad gastronómica no, en la educación no, en la circulación nocturna no. Bueno, miren, yo no sé cómo quieren parar la velocidad de los contagios. Estas medidas temporarias, prudentes, razonables, proporcionadas con el objetivo de cumplir, disminuir la velocidad de los contagios, es la que se ha tomado en todo el mundo. En esos países que muchas veces miramos y decimos qué países están ordenados en sus tratamientos, bueno, las han tomado España, Bélgica, Alemania, Chile, Uruguay, pero Canadá. Ibarra, Entonces, ¿por qué decimos estamos ante una situación exótica? No, estamos tomando las medidas que en el mundo se toman para disminuir la velocidad de los contagios y evitar que se sature el sistema de salud. Ibarra, queremos que cada argentino y cada argentina pueda tener la atención de salud que merece. Esta postura del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de Horacio Rodríguez Larreta, ¿rompió el diálogo que había con la oposición o con tal vez el referente más dialoguista de la oposición? Mire, nosotros tenemos un presidente de la Nación que creo que es el que más ha hablado con medios de prensa más cercanos al gobierno, más opositores al gobierno. Ha tenido intercambios con todos los gobernadores y gobernadoras, con intendentes de todas las fuerzas políticas, con los dirigentes parlamentarios del oficialismo y de la oposición. Es una persona incansable en la búsqueda del diálogo. Digo, así como hemos tenido denuncias por supuesto envenenamiento, hemos tenido medidas muy hostiles y declaraciones muy hostiles. Mientras estábamos sentados discutiendo posibles medidas a tomar, hubo un comunicado muy beligerante de la oposición vinculado a que ha llamado a la resistencia civil, poco más, para evitar la adopción de medidas. Entonces, nosotros siempre vamos a seguir con el diálogo. Nosotros valoramos el diálogo. Lo que decimos es que si dos no quieren, uno no puede. Y lo que necesitamos es que se vuelva a la moderación, que se retomen cauces normales, que no se judicialice la política, que no se use una cámara local con dos organizaciones sociales que fueron a pedir y suspendieron una norma federal por un tribunal local. Es como una cosa de un nivel de escándalo jurídico, que lo que tenemos que decir es que estas cosas solo sirven para lastimar y llevar desasosiego a las familias. Los ciudadanos no la estamos pasando bien. Pasamos un año muy difícil. Esta viene una segunda ola más furibunda que la anterior. Tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ser respetuosos, tenemos que
que darle claridad a la gente, llevar tranquilidad a las familias. Sí, sí. Así que nosotros nos vamos a seguir ocupando de lo que tenemos que hacer, de gobernar y de cuidar la vida y la salud de la gente. Quien quiera hacer campaña política con la pandemia se hará cargo de ello. Nosotros siempre vamos a intentar dialogar, siempre vamos a intentar llegar a la sensatez y siempre vamos a explicar por qué tomamos medidas. Nosotros no tomamos medidas de la currícula de la educación, no se nos ocurriría meternos en la currícula de la educación. Tomamos medidas de salud pública en un momento de una segunda ola de pandemia muy agresiva, con un crecimiento exponencial de casos donde está tensionado el sistema de salud y corremos riesgos de desborde. ¿Confía que van a poder de alguna forma lograr la no presencialidad finalmente, o con un fallo de la Corte o con el fuero federal, luego de lo que fue el fallo de un tribunal municipal, como bien usted decía? Mire, yo cuando se judicializa la política de estas maneras, y usted sabe que la justicia en la Argentina además está muy acostumbrada, muy politizada, con sus honrosas excepciones, pero digo, no lo digo yo, lo dice cualquier sondeo de opinión. Es un diagnóstico, digamos. La percepción de la enorme politización. Entonces, lo de hoy es, digo, jurídicamente escandaloso, lo dice cualquier persona que pasó por la Facultad de Derecho. Yo lo que a mí me preocupa más es la política, porque la justicia puede tomar una decisión u otra, es la política la que tiene que ordenar esto. Es la política la que tiene que, los gobernantes, aquellos que fueron elegidos por la gente, yo fui convocada por el presidente para trabajar en el gobierno, somos los que tenemos la obligación de llevar tranquilidad a la gente y medidas. Nosotros establecimos en un decreto de necesidad y urgencia, con sus fundamentos, ¿por qué se adoptan medidas? Mire, cuando se dicta un decreto de necesidad de urgencia, se hace un expediente donde hay informes técnicos del Ministerio de Salud, un montón pero de todas las áreas intervinientes. No, ni siquiera lo pidieron, ni siquiera miraron el expediente. Es como una situación que uno dice, ¿cuánta gravedad? Porque lo que estoy segura es que los jueces y juezas del tribunal local que tomaron la decisión no son epidemiólogos. Y la verdad es que esta es una medida tomada en una situación de pandemia excepcional, con un crecimiento exponencial de casos, tratando de bajar la curva de contagios. Yo no sé qué saben, estoy segura que no están habilitados a entender cómo se baja una curva de contagios. Han decidido reemplazar al Ministerio de Salud de un gobierno democráticamente elegido por 3 jueces locales y así suspender una medida federal. Por eso a mí lo que me preocupa, esto es grave, es muy grave, pero que el gobierno de la ciudad se haya amparado en esto y haya generado esta zozobra en las familias, creo que no es bueno, creo que hay que retomar la moderación, creo que hay que retomar la cordura. Nosotros, por supuesto, vamos a seguir las medidas judiciales del caso, pero vamos a hacer básicamente lo que nos corresponde: vacunar, traer vacunas, implementar una política consistente de salud pública y cuidar la vida y la salud de los argentinos y la economía de los argentinos. Es un esfuerzo grande el que estamos haciendo todos los ciudadanos y todas las ciudadanas, y vamos a ser respetuosos de ese esfuerzo. Y en caso de no ser así, en caso de que se siga judicializando las disposiciones del Gobierno Nacional, en este tándem del Ejecutivo y Judicial de la ciudad, ¿el Gobierno Nacional empieza a preparar una estrategia distinta? Los trámites judiciales siempre son eso, son trámites judiciales. Yo creo que lo que hay que establecer es cordura política. Vamos a ser los gobernantes, quienes estamos a cargo en esta etapa tan dolorosa, a cargo de la función pública, quienes vamos a tener que dar cuenta de lo que hicimos y de los resultados de lo que hacemos. Entonces yo digo, las pandemias no son para campaña electoral, las pandemias son solo para cuidar la vida, la salud y tratar de preservar la actividad económica, que es con la que la gente da de comer a su familia. Y
no tentarnos con politizar esta situación. La verdad es que la política se dirime con votos, no con fallos. Entonces creo que hay que recuperar la cordura en ese sentido y hay que asumir estas responsabilidades. Nosotros lo vamos a seguir haciendo. Estamos muy conformes que hoy trajimos 864.000 dosis en un embarque, otras 800.000 en otro. Tenemos perspectivas de seguir recibiendo vacunas. Vamos a vacunar, vacunar y vacunar. Y mientras vacunamos, vamos a tratar de bajar las curvas de contagios, porque no queremos que ningún argentino o ninguna argentina se quede sin tratamiento médico, el que merece. Decía usted recién con la colaboración de los gobernadores y las gobernadoras. Si es con la colaboración del jefe de gobierno de la ciudad, mejor. Creo que es lo que merecen los porteños y porteñas. Trataremos de hacer todo lo posible para que la ciudad de Buenos Aires no sea una isla. Recuerden que el año pasado la pandemia se expandió desde el AMBA a todo el país. Entonces, esto no es algo encerrado en la ciudad. Esto termina impactando, el virus pasa. Entonces, lo que se hace en la ciudad impacta en todo el país. Entonces, llamamos a la responsabilidad. Tenemos un problema muy serio con esta segunda ola y necesitamos que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires colabore. Decía usted recién que no hubo ninguno de los 3 jueces que tuviese la delicadeza de pedir el expediente para ver en base a qué se había tomado la decisión. ¿Alguien del gobierno de la ciudad sí lo hizo? ¿Hay conversaciones con el gobierno porteño en relación al porqué de la medida? A ver si de la forma, digamos, por la vía política se logra finalmente lograr, valga la repetición, la no presencialidad, que es lo que ustedes están buscando. No, nosotros estamos buscando bajar la curva de contagios y una de las formas y una de las medidas, hubo una serie de medidas, un decreto de necesidad y urgencia, y una de las medidas es suspender por 15 días la presencialidad y pasar a la forma virtual para disminuir la circulación de las personas. Bueno, el gobierno de la ciudad optó por judicializar, es más, dijo que quería dialogar y 10 minutos antes de venir a la reunión con el presidente de la Nación ya habían judicializado su planteo. Nosotros siempre igual estamos dispuestos a un diálogo, pero un diálogo sincero, abierto, real, ¿no? El diálogo donde uno dialoga y mientras tanto saca comunicados diciendo que las medidas no solo no van a servir, sino que ni siquiera hay que cumplirlas, es un diálogo muy difícil. Entonces nosotros queremos volver a una sensatez en el diálogo político, que creo que es lo que merecen los ciudadanos y las ciudadanas. Eso es el mayor reclamo, creo, que tiene la gente, que no la está pasando bien, que tiene miedo. Yo repito, todas tenemos en nuestra familia un ser querido que tiene una enfermedad, que es mayor. Todos tenemos miedo de los contagios, tenemos miedo de esta segunda ola tan agresiva, tenemos preocupaciones económicas, esto ha golpeado las economías mucho más fuertes que la Argentina. La Argentina tenía una economía muy lastimada ya en 2019 y a los 3 meses de asumir nosotros cayó esta pandemia. Entonces tenemos que ser cuidadosos, tenemos que gobernar con mucho cuidado y nuestra política va a ser siempre el diálogo. Ahora tenemos que vacunar, tenemos que llevar tranquilidad a las familias y decir que nosotros vamos a seguir cuidando la vida y la salud. Es nuestra prioridad. Vilma Ibarra, muchas gracias por atendernos a esta hora de la noche y por la entrevista. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bien.